En segmentos anteriores hemos venido definiendo a la conceptualización de derecho y luego hemos pasado a las diferentes ramas del derecho. Obviamente tenemos que tener en cuenta que el derecho se clasifica en derecho público y derecho privado. Hoy nos vamos a encargar de hablar de una de las ramas de derecho público en la que se encarga mencionar al procedimiento, el derecho procesal. Vamos a hablar del concepto del derecho procesal. El derecho procesal es el que rige la organización y competencia de los tribunales de justicia, así como la actuación del juez y las partes en la tramitación del proceso. Acá es importante tener en cuenta que de este parrafito que acabamos de expresar, tenemos acá tres pilares fundamentales del derecho procesal. Por un lado tenemos la organización y competencia de los tribunales de justicia. Por otro tenemos la actuación del juez. Y por último tenemos las partes en la tramitación del proceso. Nosotros tenemos que precisar siempre que el derecho procesal se va a encargar de estas tres cuestiones. La organización y competencia, es decir, cómo van a estar organizados los tribunales y si estos son competentes o no para poder hacer justicia. La actuación del juez, en cuanto si el juez es un juez natural, si es idóneo, si es imparcial, porque se pueden plantear algunas cuestiones, y también las partes de la tramitación del proceso, es decir, las partes en querer llevar a cabo sus pruebas para poder mostrar su validez en el interés de la resolución o sentencia para que sea favorable. También tenemos que decir que es la esfera del ordenamiento jurídico constituida por el conjunto de normas reguladoras de una serie de actos sucesivos relacionados entre sí y desarrollados de un modo ordenado, es decir, en los cuales se llama proceso, y tendientes a la obtención de un pronunciamiento judicial, en particular de una sentencia, y al subsiguiente cumplimiento de dicho fallo. Como estamos nosotros viendo, tenemos que decir que este concepto lo que nos dice a nosotros es que tenemos tres pilares: la organización y competencia de los tribunales de justicia, la actuación de los jueces y las partes en cuanto a la tramitación del proceso. Estos obviamente van a tener regulados por un conjunto de normas del ordenamiento jurídico regulado actos y que van a ser sucesivos, es decir, uno después del otro, y que van a estar relacionados entre sí de forma ordenada. Entonces, nosotros tenemos que decir que los tres pilares que acabamos de mencionar, lo que van a llevar o lo que tienen como objetivo fundamental es conseguir un pronunciamiento judicial, es decir, una sentencia. Ahora bien, no se queda hasta ahí esta cuestión, sino que también se va a encargar el derecho procesal de ver que esa sentencia se cumpla para las partes de forma idónea, que quiere decir que se cumpla lo que el fallo establece. Vamos a hablar del origen y la formación del derecho procesal. El derecho procesal nació en la segunda mitad del siglo XIX, aunque, como es lógico, no surgió por generación espontánea, sino que reconocemos una serie de antecedentes que permiten dividir su evolución histórica en cuatro partes. Tenemos la etapa judicialista del siglo XII y XIII, donde aparece por primera vez en Bolonia, Italia. La etapa de los prácticos hasta el siglo XVIII, donde hay una tendencia que domina durante siglos el panorama procesal y ha sido llamada así por la preocupación forense y la cuarilesca que la domina y caracteriza. Porque vamos a explicar una cuestión de acá que tiene que ver por qué surgió ahí algo o una preocupación. Porque obviamente que la preocupación estaba en los ámbitos investigativos, es decir, en la preocupación de la investigación forense y también en lo propio que definían los operadores de justicia de la época, ¿sí? Entonces ahí el derecho procesal en ese caso se encontraba, digamos, un poco no tan, digamos,
no tan formal, sino que se encontraba en una forma bastante, digamos, en un carácter más informal, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque había una preocupación si lo que se investigaba estaba bien o si estaba mal, o si las pruebas sumaban o no sumaban. Obviamente que también había mucho poder que se ponía en juego y eso era las propias definiciones de los jurisconsultos de la época. Esto se lleva más a cabo en la época de Roma, ¿sí? Donde obviamente hay toda una doctrina, o mejor dicho, toda una historia, digamos, más que doctrina, de todo el proceso en Roma que se fue llevando a cabo el derecho. Luego tenemos la etapa del procedimiento que surge en la primera mitad del siglo XIX, donde la era de la codificación moderna, con la sanción de los primeros códigos procesales, independientemente de la legislación sustantiva, marca el comienzo de una nueva etapa, surgiendo así excelentes trabajos de exégesis que se caracteriza por su apego a los textos legales. Bueno, acá tenemos un primer comienzo o vestigio de lo que nosotros hoy tenemos como código procesal, ¿sí? Aunque tenemos que decir de que el código procesal estaba siendo muy influenciado, mejor dicho, por doctrinarios que hacían interpretación de lo que era el procedimiento judicial o mismo el derecho. Entonces había muy buenos trabajos, obviamente que se incorporaban estos a la legislación sustantiva o a la legislación propia de cada nación, pero bueno, era todavía algo que no estaba con, mucha fuerza, porque se podían encontrar diferentes baches o diferentes cuestiones que obviamente no coincidían con los hechos que se iban presentando. Por eso mismo, bueno, esta es la etapa donde surgen los primeros códigos procesales que se apegan a la legislación sustantiva, pero que estos estaban siendo muy influenciados por jurisconsultos que hacían trabajos de interpretación de lo que era el procedimiento y el derecho. Y por último tenemos la etapa científica. La mayor parte de los procesalistas están de acuerdo en establecer como punto de partida el año 1868 en Alemania, en la que se concibe el proceso como una relación jurídica que se desarrolla progresivamente desde la demanda hasta la sentencia. Entonces nosotros tenemos que ver acá que empezamos a encontrar un orden, ¿no? Es decir, un comienzo a un fin. Empezamos a encontrar de que en realidad el derecho procesal va a estar compuesto por una relación jurídica que va a llevar su controversia o sus propios intereses desde la formación o la presentación de una demanda hasta el resultado o sentencia que se busque, ¿sí? Vamos a decir una de las características principales del derecho procesal, no la vamos a desarrollar en su totalidad, pero es para tener en cuenta. El derecho procesal tiene normas y principios propios, ¿sí? Esto es un poco lo que estábamos diciendo en contraposición al concepto anterior, de más que nada en la etapa del procedimiento. ¿Por qué? Porque cuando uno reconoce al código procesal, lo tiene que reconocer como una ley. ¿Por qué es una ley? Porque obviamente se emana del poder legislativo y obviamente que es el legislador el que va a tratar de establecer cómo va a ser el procedimiento judicial. Obviamente siempre respetando los principios que también tiene el derecho procesal y que los vamos a definir en otros videos. Vamos a hablar de la acción como derecho subjetivo. El derecho procesal es un derecho público dirigido contra el Estado para obtener la tutela jurídica del mismo mediante la sentencia favorable, ¿no? Esto está claro de que obviamente lo que se busca de parte del Estado es la tutela jurídica y lo que se busca es una sentencia favorable. Pero tenemos que separar, pues, la acción procesal que se dirige contra el Estado de la acción o pretensión de derecho privado que se actúa frente al individuo obligado. La misma idea es sustentada por Juan Corturo, es un abogado uruguayo que si quieren pueden buscar textos sobre él,
que sostiene que la acción es el poder jurídico que faculta para acudir a los órganos de la jurisdicción. Nosotros tenemos que decir que, obviamente, acá lo más importante es separar algo que obviamente también está muy puesto en duda en el video anterior que hablábamos de derecho civil, que es la posición del Estado, ¿no? El Estado tiene obviamente tutela jurídica para obviamente hacer justicia. Por eso mismo nosotros tenemos que separar dos acciones. Por un lado la acción procesal, que puede ser dirigida contra el Estado, es decir, yo planteo que el Estado está evadiendo un derecho o violándome un derecho que yo tengo, o mismo así, si yo soy obviamente la parte letrada de un ciudadano, de una persona, yo puedo presentar una acción contra el Estado diciendo que le están violando su derecho. ¿No es así? Como también uno tiene que decir, bueno, también está la acción o pretensión que se busque en derecho privado, que es frente a un individuo obligado. Obviamente que el Estado también puede ser ese individuo obligado, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque el Estado también puede ser en algún punto persona privada. Entonces, de algún modo tenemos que separar la acción procesal que se busca al Estado como tutela jurídica que tiene para poder conseguir una sentencia, de enfrentar al Estado, ¿sí? Por una pretensión que estamos. Por eso tenemos que decir que acá este punto es importante. La acción es el poder jurídico que se faculta para acudir a los órganos de jurisdicción. Entonces tenemos que decir de que la acción es un derecho que tenemos todos, incluyendo al Estado, ¿sí? Donde podemos acudir, obviamente, a los órganos de jurisdicción para lograr una sentencia. Vamos a hablar de la división del derecho procesal. El derecho procesal se suele dividir en tres partes fundamentales. 1. Primero, atendiendo a su contenido. Tenemos por un lado la organización judicial, es decir, los órganos de los tribunales de justicia. Por otro lado, la jurisdicción y competencia de dichos órganos. Y el procedimiento, vale decir, la regulación de la actividad del juez y partes durante el proceso. Entonces, tenemos que decir de que estas son una de las partes fundamentales del derecho procesal. Nosotros dijimos que había tres pilares. Estaba la organización y competencia de los tribunales de justicia, la actuación del juez, ¿sí? Y las partes en cuanto a la tramitación. Entonces acá lo tenemos un poquito mejor dicho. Cuando nos referimos al contenido del derecho procesal, estamos hablando de la organización judicial, de la jurisdicción y competencia, y el procedimiento que regula ya sea la actividad del juez y de las partes, ¿sí? Nosotros vamos a ver en videos posteriores sobre derecho procesal alguna especificación más detallada de lo que es la organización judicial, de lo que es la jurisdicción y la competencia, y también, vale decir, de la regulación de la actividad del juez y de las partes. Por otro lado, el derecho procesal, en segundo lugar, atiende las diversas ramas jurídicas de fondo a que se refiere. Por ejemplo, la rama civil, la rama comercial, la rama penal, del trabajo, administrativo, etc. Pero esto no significa que cada una sea una rama independiente de las otras y que no exista un derecho procesal único. ¿Por qué? Porque obviamente, si bien nosotros podemos tener una controversia civil, no quiere decir de que un juez que también haga, digamos, materia comercial, no se dedique también al procedimiento civil. Entonces, por eso mismo, tenemos que entender de que porque sea una rama, digamos, distinta, ningún juez puede quedar independiente, digamos, de no tener que evaluar lo que se le presenta, digamos, con un mismo procedimiento. Y por otro lado tenemos que según el poder de que depende el respectivo órgano jurisdiccional, se habla de procedimiento y derecho procesal judicial, administrativo o parlamentario.
Ya lo vamos a desarrollar un poquito más esto cuando hablemos de órganos judiciales, ¿sí? Bueno, suscríbanse al canal de YouTube, fanpage Facebook Dr. Derecrimi, y tengan presente de que en esta oportunidad hemos hecho el concepto, sobre todo de lo que es el derecho procesal. En próximos videos, en el próximo video exclusivamente vamos a hablar de la diferenciación entre el procedimiento civil y el proceso penal, en el cual vamos a tratar de ver las diferencias y en qué se dedica cada uno. Más adelante vamos a empezar a especificar los conceptos que hoy estuvimos mencionando. Síganos en Patreon, donde allí van a poder tener algún contacto más preciso de esta información. Y no se pierdan los próximos videos de Derecho, Criminalística y Técnica de Estudio. Mi nombre es Facundo, muchas gracias. Chau.